Hoy nos vamos a sumergir en las complejidades de Hacia la Fundación, de Isaac Asimov. Vamos a ver un imperio galáctico que, bueno, está en un punto crítico, lleno de intriga política. Y asistiremos al nacimiento de esa idea tan revolucionaria, la psicohistoria de Hari Seldon. Para analizarlo, hemos seleccionado unos cuantos pasajes clave. Se centran en Seldon, claro, pero también en las maniobras políticas que le rodean, sus aliados, sus enemigos y, bueno, los enormes desafíos del proyecto Psicohistoria. La idea es intentar desenredar esa madeja de ambiciones, el peso que supone poder predecir el futuro y cómo las acciones de unos pocos pueden sembrar las semillas de un plan a escala galáctica. Así que nada, vamos a ello. Empecemos por el ambiente político en Trantor, la capital imperial. Está bastante cargado, ¿verdad? Tenemos ahí a Ito de Merzel, el primer ministro del emperador Cleón I, que parece que camina sobre una cuerda floja. Hay pasajes que sugieren que circulan rumores, quizás interesados, de que podría estar incluso fomentando insurrecciones sin quererlo. Una posición muy delicada. Sí, sí, totalmente. Y ese es el caldo de cultivo perfecto para que aparezcan figuras como Yoranam, un tipo carismático que dice ser de Nishaya, un mundo agrario, y que llega con un lema muy potente: el gobierno es el pueblo. Ojo, no que pertenece al pueblo, sino que es el pueblo. Y claro, eso cala en una sociedad donde las diferencias entre sectores son cada vez mayores. Promete justicia social, pero sus métodos son, bueno, bastante turbios. Organiza actos sin permiso, busca la confrontación directa, como en la Universidad de Stirling, para desgastar a de Merzel. Y tiene a gente como Gamboldin Navarti, que es como su mano derecha para estas operaciones. Y justo ahí, en una de esas provocaciones, es donde entra en escena Hari Seldon, nuestro matemático. Casi por accidente, se encuentra con Namarty intentando montar un meeting ilegal en el campus, y no solo le planta cara con argumentos, sino que cuando van a por él, Seldon demuestra que sabe defenderse. El texto habla de lucha de torsión. ¿Eso qué es exactamente? Pues es una buena pregunta. Las fuentes no lo explican a fondo, pero parece una forma de combate cuerpo a cuerpo. Quizás algo parecido al judo o al aikido, ¿sabes? Centrado en usar la fuerza del oponente, llaves, desequilibrios. Lo interesante no es tanto la técnica en sí, sino que Seldon la sepa usar. Sugiere que hay algo más en él, no es solo un académico, quizás una preparación oculta o una capacidad de anticipación. Cierto, le da como otra dimensión al personaje, pero lo que me parece alucinante es cómo Seldon, más tarde, desmonta a Yoranium. En una conversación, se fija en detalles que no encajan. El acento nishayano, que debería ser muy marcado después de casi 20 años allí, pues no está. Y otras cosas, como un pelo demasiado perfecto, casi artificial. ¿Y qué deduce? Pues deduce algo sorprendente y políticamente una bomba. Joranium no es de Nishaya, es del sector de Maikoyen, de aquí mismo de Trantor. Y esto es clave porque Maikoyen es un sector muy, muy particular. Están como anclados en el pasado, con unas tradiciones súper estrictas, como eso de afeitarse todo el vello corporal como símbolo de pureza. Y tienen leyendas sobre robots y una edad dorada. Fuera de Maikoyen, en el resto de Trantor y del Imperio, les ven como, bueno, como excéntricos, casi ridículos. Sus costumbres generan burla. Entiendo. O sea que para Yoranum, que quiere ser nada menos que primer ministro, reconocer que es maicogénita sería un suicidio político. Necesita la peluca y la historia inventada para que le tomen en serio. Exactamente. Y eso dice mucho sobre la rigidez social y los prejuicios del Imperio en esa etapa final. Un origen considerado raro o inferior puede cargarse cualquier ambición política, da igual las ideas o el carisma que tengas. Por eso Yoranum lo oculta todo también. Busca poder, no que se rían de él. Y hablando de secretos ocultos, está el secreto con mayúsculas, el que afecta al mismísimo centro del poder. El primer ministro, Edito de Merzel, es en realidad un robot. R. Daniel Hollywood. Y esto solo lo saben Seldon y su compañera, Dors Venabili. Pero Seldon no puede contarlo. Tiene las manos atadas. Correcto. No puede porque Demerzel, bueno, R. Daniel Olivau, le modificó la mente sutilmente para impedírselo. Y aquí es donde conectamos con un concepto que Seldon está desarrollando, el minimalismo. La idea central de la psicohistoria es que cualquier intervención para, digamos, guiar a la sociedad tiene que ser mínima, casi invisible, para evitar efectos secundarios inesperados que podrían ser peores. O sea que de Merzel se aplica a sí mismo esa lógica.
Justo. Como robot que sigue la ley cero, la de proteger a la humanidad, él cree que su presencia es vital para la estabilidad del imperio, aunque sea una estabilidad ya muy frágil. Así que alteró la mente de Sheldon lo mínimo imprescindible para proteger su secreto, sin causar otros daños, en teoría. Es un ejemplo práctico y un poco escalofriante de minimalismo aplicado a la mente humana. Toda esta inestabilidad, las conspiraciones, los secretos, son síntomas claros del declive imperial que Demerzel intenta gestionar como puede y que la psicohistoria de Sheldon busca predecir y quizás suavizar un poco. Fascinante, sí, y aterrador. Cambiemos un poco el foco. Hacia Hari Seldon. Es jefe del departamento de matemáticas en Strelly, un académico brillante, pero la política parece que le persigue, ¿no? Su primer trabajo sobre psicohistoria, que presentó hace años, le dio una fama que él ahora lamenta. La llama una indiscreción. ¿Por qué tanto secretismo ahora? Pues por la paradoja fundamental de la psicohistoria. Solo funciona si la gente estudiada no sabe que la están estudiando y prediciendo. Si lo supieran, cambiarían su comportamiento y las predicciones ya no valdrían. Por eso Sheldon y su colaborador principal, Yuval Maril, un matemático joven y brillante, trabajan casi en la clandestinidad, desarrollando las ecuaciones súper complejas que esperan que describan el futuro de la humanidad. La relación entre ellos es muy importante. Amaril tiene una intuición matemática casi visionaria y Sheldon pone el rigor, la cautela. Y para manejar toda esa complejidad, crean una herramienta increíble, el primer radiante. ¿Cómo funciona eso? No en una pantalla, sino flotando en el aire, en 3 dimensiones. Les permite visualizar las conexiones, jugar con las variables, explorar distintos futuros posibles según sus modelos. Es la herramienta que hace manejable calcular el futuro de trillones de personas. Es una pasada. Increíble, sí. Y en todo este viaje, intelectual y personal, hay alguien siempre a su lado, Dors Benabili. Es mucho más que una colega historiadora, ¿no? Muchísimo más. Dorses es historiadora, sí, y su conocimiento de cómo la economía y la sociedad han influido en la historia es fundamental para los modelos de Sheldon. Pero su relación va mucho más allá. Es su pareja, su confidente más íntima, la persona con la que Sheldon puede ser totalmente sincero. Y además, aunque Sheldon al principio no lo sabe del todo, es su protectora física, asignada en secreto por Demerzel para que esté a salvo. Él la llama a veces, medio en broma, medio en serio, su guardiana. Su diálogo constante, ese cruce entre la historia de ella y las matemáticas de él, es vital para que el proyecto avance. Pero el proyecto tiene un coste. Sheldon se enfrenta a dilemas morales muy fuertes. Hay un pasaje que cuenta cómo utiliza a su propio hijo adoptivo, Rage, en un plan contra Joranum. Eso suena muy arriesgado y un poco manipulador. Lo es. Rage es un chico de Dal, un barrio pobre de Trantor, y Sheldon juega un poco con su posible idealismo, su simpatía hacia las ideas de Joranum, para que se infiltre en su círculo. Y esto marca una tensión constante en Sheldon. Está dispuesto a manipular a los individuos cercanos por un bien mayor, abstracto, futuro. Es el eco del dilema de la propia psicohistoria. ¿Hasta qué punto es ético sacrificar o arriesgar a personas por el bien de la humanidad futura? Sheldon le da muchas vueltas a esto. Incluso sabiendo la verdad sobre Joranum, duda si revelarla. Teme usar un prejuicio social como arma política. Lo guarda solo como último recurso. Y vemos esa mentalidad calculadora incluso cuando él mismo llega al poder. Después de que Demerzel se marche, Sheldon es primer ministro un tiempo con Cleon el I y luego con la junta militar que lo derroca. Y aplica sus ideas de forma muy sutil, casi invisible. Sí, hay un ejemplo muy claro. Para desestabilizar a la junta militar, que no se fía de él, pero necesita su prestigio, le sugiere ciertas políticas fiscales. Parecen lógicas, incluso necesarias, pero Sheldon, con su visión psicohistórica, su intuición informada por ella, sabe que esas políticas generarán malestar social y debilitarán a la junta desde dentro. Es minimalismo puro en acción, un pequeño empujón, una sugerencia que parece inofensiva, pero diseñada para tener un gran efecto a largo plazo. No busca el aplauso fácil, busca mover las piezas en un tablero de siglos. Y mientras Sheldon juega esa partida a largo plazo, el propio tablero, el imperio, se está deshaciendo. Los fragmentos que vienen después pintan un cuadro de decadencia muy claro. Clarísimo. El declive que Sheldon y Demerzel ya intuían se hace evidente. Vemos fallos en infraestructuras básicas, como las cúpulas de Trantor, que empiezan a tener fugas, a fallar con pequeños temblores.
El crimen se dispara, las bandas campan a sus anchas incluso cerca del Palacio Imperial, mundos de la periferia como Santani se declaran independientes, empieza la fragmentación. Y la violencia llega al corazón. El emperador Cleón I es asesinado, aparentemente por un jardinero loco, pero las fuentes dejan caer que pudo haber manipulación detrás. Su muerte da paso a una junta militar muy inestable. Son señales por todas partes de que el sistema está al borde del colapso. Pero las amenazas no solo vienen de fuera, de la decadencia o la política. También surgen desde dentro del propio proyecto de Seldon. Efectivamente. Dentro del proyecto Psicohistoria aparece una figura bastante siniestra, Tanwell Elard, un matemático joven, brillante, sí, pero consumido por la ambición y los celos hacia Seldon y Amerill. Quiere quitarles el control del proyecto. Y lo más preocupante es que parece que ha modificado un aparato llamado electroclarificador. Las fuentes sugieren que originalmente igual era para agudizar la mente, para potenciar la cognición. Y Elard lo convierte en un arma. Exacto. Lo transforma en algo capaz de causar un daño neuronal gravísimo, incluso la muerte. Es la perversión de la ciencia por culpa de una ambición sin límites. Y es Dors Benabili quien destapa esta traición. Su papel aquí es crucial y, al final, muy trágico. Sí. Dors, que siempre está vigilante, protegiendo a Seldon y al proyecto, empieza a sospechar de Elard, de sus movimientos, de sus experimentos con el electroclarificador. Investiga por su cuenta y acaba enfrentándose a él. Elard, al verse descubierto, la ataca con el aparato modificado. Dors, que como sabemos tiene habilidades de combate casi sobrehumanas, aunque Seldon aún no sabe exactamente qué es ella en ese momento, consigue defenderse y matar a Elard. Pero recibe una descarga. Y la herida es mortal. Muere poco después. Y lo que más le afecta en sus últimos momentos, según los textos, es haber matado a un ser humano por primera vez. Qué final tan terrible para ella. Y la tragedia también golpea muy duro a Raish, el hijo adoptivo de Seldon. Su vida es una auténtica montaña rusa. Desde luego. Lo vimos de adolescente usado en el juego contra Yoranum. Luego, de adulto, se convierte en agente encubierto para Seldon, en Way, un sector muy peligroso y rebelde. Tiene que cambiar de aspecto hasta afeitarse su bigote dalita característico. Allí conoce y se enamora de Manela, su contacto, con quien tiene 2 hijas, Wanda y Belis. Más tarde lo capturan otros conspiradores que quieren matar al emperador Cleón I, le drogan, le manipulan para que sea él quien lo haga, aunque Manela lo impide justo a tiempo. Y finalmente, años después, exiliado con su familia en Santani, un mundo rebelde, muere durante un bombardeo en la universidad, víctima del mismo caos que su padre intentaba predecir y de alguna manera controlar. Es una acumulación de pérdidas tremenda para Seldon. Pero en medio de tanta oscuridad surge algo nuevo, ¿no? ¿Una nueva posibilidad? Surge a través de Wanda, la nieta de Seldon, hija de Raich y Manela. Empieza a mostrar habilidades mentales muy especiales. Puede sentir las emociones de los demás con mucha precisión, incluso influir un poco en sus pensamientos. Poco después, encuentran a otro joven, Stettin Palver, con capacidades parecidas. Y esto le da a Seldon una idea totalmente nueva, la posibilidad de una segunda fundación. Una organización secreta formada por mentalistas como Wanda y Palver que podría guiar a la humanidad de una forma más directa, más sutil y quizá más segura que las meras predicciones estadísticas de la primera fundación. Mientras tanto, el plan original, el público, sigue su curso. Se establece la primera fundación en términos, un planeta lejano en el borde de la galaxia. Oficialmente es el gran proyecto de la Enciclopedia Galáctica, una tarea gigantesca para recopilar todo el saber humano. Y es la excusa perfecta para que el Imperio, ya sea Cleón I o la Junta Militar, se quite de encima a Seldon y a sus miles de seguidores. Los ven como intelectuales molestos, peligrosos. Es un exilio disfrazado. Pero claro, esa es la tapadera que ideó Seldon. La misión real de la primera fundación es preservar el conocimiento científico y tecnológico durante la Edad Oscura que viene, y ser el núcleo del futuro Segundo Imperio. Su guía serán las apariciones holográficas del propio Seldon, grabadas antes de morir, que aparecerán en momentos clave de crisis, las famosas crisis Seldon, desde la bóveda del tiempo en Terminus. Hacia el final de los fragmentos vemos a un Seldon ya muy mayor, en silla de ruedas, al que llaman Cuervo Seldon por sus predicciones sombrías. Reflexiona sobre todo lo que ha pasado y, sobre todo, lo que ha perdido.
Sí, es un momento de reflexión muy profunda. Ve el coste personal enorme de su gran plan, la pérdida de Dors, su gran amor, la muerte temprana de Yugo Amaril, su colaborador brillante, quizás afectado también por el electroclarificador, la muerte trágica de su hijo Rage, la desaparición de su nuera Manela y su otra nieta, Delis, en el caos de Santani. Se enfrenta a la incertidumbre final. Ha dedicado toda su vida a trazar el mapa del futuro, a crear 2 fundaciones para guiar a la galaxia durante 1000 años de barbarie. Pero la duda sigue ahí. ¿Será suficiente? ¿Funcionará el plan? Hemos hecho un viaje intenso, ¿eh? Un imperio que se desmorona, intrigas políticas asfixiantes, el nacimiento de una ciencia que quiere predecir el futuro, y el retrato de un hombre, Hari Seldon, que carga con el destino de la galaxia sobre sus hombros pagando un precio personal altísimo. Hemos visto cómo las ambiciones, las lealtades, las tragedias individuales se mezclan con el destino de trillones. Y después de repasar estos pasajes, a mí me queda una reflexión final. Una pregunta que quizás los propios textos dejan flotando. Seldon basó todo su plan en la psicohistoria, en la estadística, en las grandes masas, en la intervención mínima. Creía en las grandes corrientes de la historia, en fuerzas impersonales. Pero, ¿dejaba su gran plan suficiente espacio para lo impredecible? ¿Para lo puramente humano que no entra en ninguna ecuación? ¿A qué te refieres exactamente? ¿A factores como...? A factores como, pues piensa en la lealtad absoluta de Dors, dispuesta a morir por Seldon, o en los conflictos internos de Rage, su amor por Manela, su destino final. Piensa en la ambición destructiva de Elar, que casi revienta el proyecto desde dentro, o en la genialidad intuitiva de Amaril, incluso en las habilidades mentales inesperadas de Wanda, que abren un camino que Seldon no había previsto al principio. Todas esas fuerzas, el amor, la lealtad, la traición, la ambición, la genialidad, capacidades nuevas, son profundamente individuales, difíciles de medir. Y sin embargo, como hemos visto, fueron totalmente decisivas en todo lo que rodeó a Seldon y al nacimiento de las fundaciones. La pregunta es, ¿podía el plan Seldon, diseñado para las masas, realmente contener, anticipar o incluso sobrevivir a la fuerza impredecible de estos factores tan humanos e individuales? Buena pregunta. Una cuestión potente para seguir dándole vueltas al legado de Seldon y a ese futuro que intentó construir. Con esta reflexión cerramos nuestro análisis de hoy sobre estos pasajes tan reveladores de Hacia la Fundación.